Buenas noches, doctores. Buenas noches, doctor John Armando. Ya podemos iniciar la clase. Bienvenidos. Hola, hola. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. ¿Cómo están, colegas? Buenas noches. Espero que se encuentren bien. Agradecerle a cada uno de ustedes por la comprensión la semana pasada. Estoy mejorando de un cuadro respiratorio crónico y no podía dictar porque no tenía ni voz. Y sin voz no puedo dictar. Así que me tomé unos días de descanso sin hablar y ya estamos de nuevo. Hoy día vamos a continuar con lo que habíamos desarrollado respecto a antibióticos y vamos a hablar de terapéutica. Uno de los temas que más nos llaman la atención es la terapéutica. Vamos hoy día a hacer una revisión de las características de los principales antibióticos. Además, también, algo que siempre me preguntan es la interacción. O sea, si yo prescribo un antibiótico y el paciente está tomando algún tipo de medicamento, ¿qué le puede producir? Se puede complicar, puede producir alguna reacción nociva, etcétera, etcétera. Entonces vamos nosotros a repasar cuáles son los antibióticos que vamos a utilizar en nuestra prescripción y cuáles son las características de ese antibiótico, incluyendo sus interacciones con otros fármacos. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a hacer el análisis de la terapéutica. Recuerden, terapéutica, todas las terapias que vamos a usar para poder tratar una enfermedad, en este caso infecciosa, porque vamos a hablar de antibióticos. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué es importante conocer también la terapéutica? Es importante, doctores, porque yo debo conocer todas las alternativas que tengo para poder después elegir la mejor. ¿Cómo sé cuál es la mejor? Yo sé cuál es la mejor porque primero está indicada para el tipo de microbios que producen la infección. Segundo, produce menos efectos colaterales. Y tercero, porque no interactúa con los medicamentos. En caso el paciente esté tomando fármacos, no va a interactuar o va a producir la menor cantidad o número de interacciones. ¿Ya? Vamos a empezar a hablar de la penicilina, la famosa penicilina. Recordemos que la penicilina pertenece al grupo, ¿recuerdan? De las penicilinas. Es la penicilina clásica, ¿verdad? En estado prácticamente natural, ¿no? Recordemos que esta puede ser usada tanto en niños como en adultos, ¿ya? Recordemos que su administración en adultos, su dosificación estándar es de 500 miligramos cada 6 u 8 horas. No se olviden, cada 6 u 8 horas. ¿Ya? En niños, su dosis puede ser 50 miligramos kilogramo día. Quiere decir que esa dosis yo la voy a multiplicar por el peso del niño y la voy a dividir entre 3 tomas. ¿Ya? Por ejemplo, tengo un niño, acá lo voy a poner, miren chicos, doctores, que pesa, a ver, 22 kilogramos. ¿Ya? Niño de 22 kilogramos. ¿Recuerdan cómo hicimos el cálculo de analgésicos? Similar. Tengo un niño de 22 kilogramos, entonces le vamos a dar amoxicilina o penicilina en estado natural. ¿Qué hacemos? Multiplicamos, ¿verdad? 22 por 50. ¿Cuánto me saldría? A ver, doctores, en el chat, ¿cuánto me sale? Ayúdenme. Sale 1100, ¿verdad? Claro, saldría 1100. Ahora les pregunto, esa dosis muy bien de 1100, ¿cómo la administro? ¿Cómo la administro? Si ahí dice
miligramo, kilogramo, día. Quiere decir que este resultado yo lo voy a dividir entre 3 tomas. Si es que doy cada 8 horas. Si doy cada 6 horas, ¿entre cuánto lo dividiré? Entre 4 tomas. ¿Sí? Entonces, si fuese entre 3, sería un aproximado de 350 miligramos. Aproximándolo, ¿no? 350 miligramos cada 8 horas. Sería la dosificación. Recuerden que en antibióticos es miligramo, kilogramo, día. En analgésicos, en caso del ibuprofeno y el paracetamol, es miligramo, kilogramo, dosis. ¿Ya? ¿Sí, doctores? En el chat, ¿alguna pregunta? ¿Está bien? ¿Quedó claro esta parte? Escríbanme, por favor. ¿Cuáles son los efectos secundarios de utilizar penicilinas naturales? Bueno, la mayoría de penicilinas va a producir diarrea, náuseas y sobre todo en pacientes sensibilizados va a producir alergias. ¿Y eso por qué es importante? Porque las alergias pueden desencadenar un shock anafiláctico. ¿Ya? ¿Por qué más es importante? Porque, ojo, si mi paciente es alérgico a una penicilina, es posible que sea alérgico a todas las demás, a todas, incluyendo las cefalosporinas. ¿Ya, chicos? No se olviden. Ahora, respecto a las interacciones, tengan mucho cuidado cuando prescriban en pacientes que tomen anticoagulantes orales. ¿Por qué? Porque puede potenciar los efectos anticoagulantes. ¿De quiénes? De la warfarina, del acenocumarol. Pero para eso ustedes pueden controlar al paciente. Para determinar el riesgo, le pueden pedir un INR. ¿Están viendo? Un INR. Entonces, si yo le pido un INR a mi paciente, el INR puede estar entre 2 hasta 3.5 máximo. ¿Ya? Si está en menos de 3, genial, puedo prescribir amoxicilina. Pero si mi INR es más de 3.5, ya no voy a prescribir amoxicilina porque va a potenciar los efectos y eso puede producir algún tipo de sangrado. ¿Ya? También hay que tener cuidado en pacientes que están tomando metrotexato. ¿Para qué se usa el metrotexato? El metrotexato es un fármaco que se utiliza para el tratamiento de enfermedades autoinmunes. ¿Ya? Se utiliza para el tratamiento de enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, lupus eritematoso, artritis reumatoidea, algunas neoplasias, etc. Entonces, si vamos a prescribir amoxicilina en uno de estos pacientes, puede aumentar la toxicidad por metrotexato. ¿Ya? Otra cosa, la penicilina, miren, la penicilina en pacientes con insuficiencia renal se puede ajustar cuando su clareamiento de creatinina es menor de 60. Recuerden, menor de 60, en pacientes con enfermedad renal ellos van a traer su clareamiento siempre. Ustedes le van a pedir su clareamiento y lo van a leer. Ahí les va a salir 60, 70, 15, 20, 10, depende. Si es menor de 60 su clareamiento de creatinina, van a ajustar la dosis un poquito, conforme vaya disminuyendo el clareamiento de creatinina. ¿Ya? En pacientes con problema hepático, no va a requerir ajuste, entonces estaría indicado en pacientes con hepatopatía. Y en cuanto a la gestación y lactancia, son fármacos seguros dentro de la categoría B. ¿Ya?
Muy bien. Se recomiendan tomar en ayunas o 1 hora antes de ingerir alimento o 2 horas después de haber ingerido alimento. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Ya, muy bien. Miren, cuando ustedes lean en una posología, vamos a explicar eso, ¿ya? Me pregunta, doctor, ¿podría explicar eso de kilogramo día y kilogramo dosis ya? Claro que sí. Mira, los medicamentos se administran en niños tomando en cuenta la dosificación por miligramo, kilogramo de peso, ¿ya? O sea, quiere decir que yo voy a multiplicar el peso por la dosis del medicamento para poder encontrar cuánto le voy a dar. Pero hay dos formas de prescribirlos. Uno es miligramo, kilogramo, dosis, ¿ya? Y el otro es miligramo, kilogramo, día. ¿Cuál es la diferencia, doctores? Cuando yo digo miligramo, kilogramo, dosis, el resultado que yo obtengo de multiplicar el peso del niño por la dosis va a significar que el resultado lo voy a administrar en cada toma, ¿ya? En cambio, cuando yo leo, como en este caso de los antibióticos, dice miligramo, kilogramo día, ¿qué quiere decir? Que cuando yo calcule el resultado, lo voy a dividir entre las tomas del día. Por eso recuerden, miligramo, kilogramo día, lo voy a dividir entre las tomas del día. ¿Cuántas tomas son normalmente, doctores, de antibióticos? ¿Cuántas tomas al día? Al día son. A ver. 3 veces. Entonces, ¿entre cuánto voy a dividir ese resultado? Claro. Por lo tanto, el resultado lo divido entre 3. ¿Cuándo sucede esto de miligramo, kilogramo, dosis? Generalmente en analgésicos como paracetamol e ibuprofeno. ¿Ya? ¿Y cuándo sucede el miligramo, kilogramo día? Generalmente en antibióticos. ¿Ya? También en diclofenaco. ¿Ya? Doctor, ¿podría administrar cada 12 horas? Claro. ¿Qué harías en ese caso? Tendrías que dividir, si lo vas a administrar cada 12 horas, tendrías que dividirlo entre 2, porque el día trae 24 horas. Si lo vas a dar cada 12 horas, serían 2 tomas, entonces sería entre 12. El resultado lo divides entre 2. ¿Sí? ¿Quedó claro ahora, doctores? Esto es importante para que lo puedan dosificar, ¿ya? Pregúntenme nomás, que estamos todos para aprender. ¿Y qué consideraciones para administrar cada 12 horas? Mira, yo te recomiendo que administres cada 12 horas en pacientes que no toleran mucho la vía oral o en pacientes que tienen problema renal en ellos. ¿Por qué? Porque cuando tú administras cada 12 horas, le das tiempo al riñón de excretar el medicamento. Entonces ya no trabaja mucho. Trabaja más cuando das cada 8 horas, que en un paciente sano normal, pero en un paciente médicamente comprometido, eso va a ser contraproducente. Te convendría en esos casos. Y sí puede ver con temas de resistencia, ojo,
pero más con otro tipo de antibióticos. Con la penicilina no, porque la penicilina, por ejemplo, las marcas, amoxidal dúo, por ejemplo, esa amoxicilina viene preparado en liberación prolongada. Entonces, si lo vas a dar así, podría ser de liberación prolongada, ya no vas a tener problema, ¿ya? Obviamente que este tipo de esquemas se recomiendan en infecciones leves, moderadas, infecciones muy agudas o graves, no porque, como tú dices, el tema de resistencia nos puede jugar en contra, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver otro antibiótico, la amoxicilina. De nada. La amoxicilina es uno de los más utilizados, ¿verdad? Este de aquí se va a administrar cada 8 horas, a diferencia de las penicilinas naturales, que el tiempo es más corto. La dosis en niños es aproximadamente 40 miligramos por kilogramo día. Quiere decir que la dosis la voy a dividir en 3 tomas, igual, ¿no? Antibióticos. Muy bien. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Igual que la penicilina, doctores. Puede producir candidiasis, ¿ya? Puede producir diarrea, reacciones de hipersensibilidad, etcétera, ¿no? Reacciones de hipersensibilidad es alergia. ¿Puede con qué? Hay que tener cuidado en la amoxicilina porque reduce la eficacia de los anticonceptivos orales. Entonces, si tengo una paciente que está tomando anticonceptivos orales, no debo prescribir amoxicilina. O si lo prescribo, tendría que avisarle que sus anticonceptivos van a perder eficacia para que no quede embarazada, ¿ya? Igual la amoxicilina tiene las mismas interacciones con la warfarina que vimos con la penicilina natural, ¿ya? En cuanto a pacientes con problema renal, la penicilina no requiere ajuste en pacientes con problema renal a menos que su clareamiento baje a menos de 30, ¿ya? Recuerden, por favor, eso es importante. Su insuficiencia hepática, si tuviera, no requiere ajuste. Miren, las penicilinas son buenas alternativas en pacientes con problemas hepáticos, ¿han visto? Porque no se ajusta. ¿Ven? En cuanto al embarazo y la lactancia, pertenecen todas las penicilinas, ojo, a la categoría B de la FDA. Por lo tanto, son seguras. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos la amoxicilina con ácido clavulánico. Esta de aquí se administra la dosis de amoxicilina, igual 500 miligramos cada 8 horas en adultos y 40 miligramos por kilogramo día en niños, pero agregamos la composición del ácido clavulánico. ¿Recuerdan, doctores, para qué agregaba ácido clavulánico a la amoxicilina? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué agregábamos? Correcto, doctora Lizzy, muy bien. Para inhibir las beta-lactamasas. Quiere decir que las voy a dar en infecciones que son piógenas, que son más agresivas o que ya han sido tratadas con amoxicilina y no me han dado los resultados esperados. Doctor, ¿puede haber paciente alérgico al ácido clavulánico? Es poco frecuente, ¿ya? Pero más las reacciones son por amoxicilina. Y eso puede camuflar y confundirnos de qué es el ácido clavulánico. El ácido clavulánico es hepatotóxico a altas dosis, ¿ya?
Entonces, si mi paciente tiene problemas hepáticos, es mejor tener cuidado con el ácido clavulánico. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿yo cómo voy a calcular la dosis? Me guío de la amoxicilina, porque la amoxicilina que viene con ácido clavulánico ya viene el proporcional del ácido clavulánico añadido. Entonces solamente lo considero como si fuese amoxicilina y lo calculo. Pero lo que debo tener en cuenta es que el ácido clavulánico aumenta la hepatotoxicidad de este compuesto y también al tener amoxicilina puede potenciar los anticoagulantes y puede inhibir la función de los anticonceptivos orales. Ahora, si tenemos pacientes que están tomando digoxina, hay que tener cuidado porque aumenta la absorción de la digoxina. ¿Ya? Tengan cuidado, aumenta. ¿Y para qué se usa la digoxina? La digoxina se utiliza para pacientes que tienen arritmias cardíacas. ¿Ya? Muy bien. Recuerden que dentro de las categorías de la FDA, la amoxicilina sola o en combinación con ácido clavulánico sigue siendo de la categoría B. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos la clindamicina. La clindamicina, doctores, es un fármaco que pertenece al grupo de las lincosamidas. ¿Ya? Es muy bueno. Hay que recuerden que también puede potenciar los efectos de algunos relajantes musculares. La dosificación en adultos es de 300 miligramos cada 8 horas. Y en niños es 150 miligramos cada 12 horas. Pero el requisito es que se debe administrar en niños que tengan a partir de 15 kilogramos de peso. O sea, niños que tengan a partir de 15 kilogramos. Si tengo niños más pequeños, no prescribo clindamicina. Recuerden, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos secundarios de la clindamicina que siempre se reportan? La hepatotoxicidad, cuando es a alta dosis, y la colitis pseudomembranosa, que produce diarrea en el niño, deshidratación, ¿ya? Tengan cuidado. La clindamicina no requiere ajuste en pacientes con enfermedad renal. Miren qué bueno. Es una gran alternativa y es también de la categoría B de la FDA. O sea que no va a haber problema. ¿Cuándo usamos clindamicina? La usamos en alternativa cuando los pacientes son alérgicos a las penicilinas. Utilizamos clindamicina como alternativo para la prescripción. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Doctores, doctora, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Colegas? ¿Seguimos? Muy bien. Es importante que analicemos esto porque esto es lo que vamos a medicar. ¿Ya? Esto es lo que vamos a medicar nosotros. Entonces tenemos que tenerlo claro para no fallar. ¿Ya? Para no fallar. Eso siempre hay que tener en cuenta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Seguimos. El metronidazol. El metronidazol es un antibiótico que pertenece al grupo de los nitroimidazoles. ¿Se acuerdan? Claro. Se administra muy similar que la amoxicilina, 500 miligramos cada 8 horas en adultos y 30 miligramos kilogramo día en niños. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. ¿Cuál es el problema del metronidazol? Que el metronidazol puede producir alteraciones del gusto, ¿ya? Puede producir diarrea,
puede producir parestesia, algunos adormecimientos en algunos pacientes. Hay que tener en cuenta qué tipo de pacientes. Si es un paciente que tiene problemas neurológicos, no le voy a administrar metronidazol porque estos efectos van a ser más molestos. ¿Ya, chicos? También hay que avisarle al paciente, ojo, hay que avisar al paciente de que la orina va a cambiar de color, se puede teñir un poquito rojito o un poquito marrón y eso le puede asustar al paciente, ¿ya? De preferencia, el metronidazol se considera dentro de la categoría B de la FDA, pero se recomienda no administrar en el primer trimestre por falta de evidencia, ¿ya? En pacientes con insuficiencia renal no requiere ajuste, ¿ya? Siempre y cuando su tasa de clareamiento sea mayor a 15. O sea, tiene poco requerimiento, ¿no? En pacientes con enfermedad hepática se reduce la dosificación a la mitad, ¿ya? En pacientes sanos con enfermedades por anaerobios, por parásitos, podemos aumentar la dosis y trabajar a 750 miligramos cada 8 horas, ¿ya? En niños también, si tienen guna, problemas así periodontales por inmunosupresión, la dosis puede aumentarse hasta 45 miligramos por kilogramo de peso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cuándo usamos metronidazol? Lo podemos usar en abscesos que fracasaron con la amoxicilina y podemos combinar amoxicilina con metronidazol en caso el paciente no sea alérgico. Podemos utilizar también el metronidazol para problemas periodontales por anaerobios y nos va a dar buenos resultados. ¿Ya? En cuanto a los fármacos, miren, lo que es el metronidazol interactúa bastante. Entonces, yo no recomiendo que los colegas receten mucho metronidazol en pacientes médicamente comprometidos. En ellos no, ¿ya? Es uno de los medicamentos que más interacciones trae. Si el paciente está tomando opioides, va a aumentar su concentración. Si toma anticoagulantes también. Si toma hipoglucemiantes, va a aumentar sus efectos pudiendo producir hipoglicemia. Aumenta la concentración de las benzodiazepinas. Si es que quisieran tomar un medicamento, los va a dormir. Aumenta la concentración de litio en pacientes psiquiátricos. Entonces, tengan mucho en cuenta eso. No se trata solamente de dar un fármaco, sino también hay que evaluar cuál, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? ¿Ya? En caso de pacientes que tienen tratamiento de alcohol, o sea, tratamiento por adicción al alcohol, tener cuidado. No deberíamos administrar metronidazol. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, doctores? ¿Colegas? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Sí? Muy bien. Les pregunto, a ver, si tengo un niño, ¿ya? De 20 kilogramos, ¿cuánto le corresponderá de metronidazol? A ver, ¿cuánto le corresponderá cada 8 horas? ¿Cuánto? A ver, doctores. Vamos, vamos. ¿Cuánto le corresponderá, doctores? A ese niño pesa 20 kilogramos. Vamos a dar metronidazol. ¿Mm? Vamos, doctores. Correcto. 200 miligramos cada 8 horas. Muy bien. Muy bien, mis doctores. Como siempre ustedes. Muy bien. Muy bien. ¿Ya?
Tengan en cuenta, por favor, las interacciones del metronidazol. No se vayan a olvidar, ¿ah? Pacientes diabéticos, anticoagulados, pacientes ansiosos, pacientes psiquiátricos, mucho cuidado con metronidazol. Puede potenciar los efectos de sus medicamentos. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos la acitromicina. La acitromicina es un macrólido. ¿Recuerdan? Es un macrólido. Tengamos en cuenta, ¿ya? Tengamos en cuenta que la acitromicina es un antibiótico alternativo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se va a administrar en pacientes que sean alérgicos a las penicilinas. ¿Ya? Muy bien. También mencionemos que la dosificación de adultos es de 500 miligramos cada 24 horas, o sea, al día. Y en niños la dosificación es 10 miligramos por kilogramo día. También lo podemos dar en una monodosis. ¿Cuál es el problema, doctores, de la citromicina? Que siempre le comento a mis alumnos de que la citromicina no se indica en pacientes con problemas de arritmias, con problemas cardíacos, con válvulas cardíacas, con marcapasos, con problemas de taquicardia, etcétera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la citromicina puede alterar el intervalo QT del electrocardiograma. O sea, puede alterar la frecuencia cardíaca. Si mi paciente ya tiene problemas cardíacos, imagínense, voy a exacerbar eso. ¿Ya? También tener cuidado que comparte similares efectos colaterales que el metronidazol. Actúa con los analgésicos opioides, con los antidiabéticos, con los anticoagulantes. ¿Ven? Entonces, se parece al metronidazol, solamente que altera. Me refiero a cuando digo se parece en las interacciones. Y además puede producir interacciones cardíacas. La citromicina no requiere ajuste de dosis en pacientes con problema renal. Miren qué bueno, ¿ya? Pero no se indica en pacientes con problema hepático. Tengan cuidado, no se indica en pacientes con problema hepático, ¿ya? Y se indica como fármaco alternativo en gestantes y bebés que están lactando, ¿no? Porque pertenece a la categoría B. Hay que tener cuidado con la citromicina, porque como se administra normalmente una vez al día y es bacteriostático, puede producir resistencia bacteriana si es que no administramos en las fechas exactas, la dosis exacta y el número de tomas exacta en caso fuese. ¿Ya? Tengan cuidado. Lo utilizamos como alternativo en pacientes alérgicos. ¿Ya? Y acá les he traído una tablita donde tenemos la dosis de niños. Recuerden que es miligramo kilogramo día. Quiere decir que lo que yo multiplique por el peso del niño lo voy a dividir en 3 tomas equitativas. ¿Sí? Hasta aquí, doctores. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, colegas? ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicos? Escríbanme en el chat. Almendra, Jessica, Betsy, Esther, Linda, Lizzy, Medalizo, Eli. Muy bien. A ver, me preguntan. Claro, cuando tú vas a prescribir amoxicilina con ácido clavulánico, guíate de la amoxicilina. ¿Por qué? Porque recuerda que vienen ya establecidas. La dosis de la amoxicilina
viene siempre. Por ejemplo, 500 miligramos de amoxicilina, ¿cuánto trae de ácido clavulánico? 125, ¿verdad? Y la de 250 trae 62.5, ¿verdad? Claro. Y la que viene de 125 trae la mitad, 31.5 de ácido clavulánico. Entonces vienen ya así en proporción. Pero ten en cuenta, doctora, ojo, que la amoxicilina con ácido clavulánico es más hepatotóxica que dar solo amoxicilina. Entonces eso también hay que tener cuidado, ¿ya? No hay que abusar. Es buena, pero el hígado ya sabemos cómo va a terminar, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué debemos tomar en cuenta según el journal de la Asociación Dental Americana? Primero que nos mencionan de que la prescripción de fármacos son de dos tipos. Pueden ser de profilaxis primaria o de profilaxis secundaria. Profilaxis primaria, cuando yo doy un fármaco para prevenir una infección en el sitio quirúrgico, cosa que ya no se recomienda. Y profilaxis secundaria, cuando yo hago un procedimiento y administro un medicamento para evitar infecciones a distancia o en sitios distantes. ¿Ya? ¿Qué más? Existen dos tipos de terapia: terapia primaria y terapia de complemento. ¿Cuál es la diferencia? La terapia primaria es muy rara en odontología, porque acá la infección es controlada desde el punto de vista farmacológico. Entonces, solamente mi tratamiento se va a limitar a medicar. En cambio, en la terapia de complemento, que es lo que más hacemos en odontología, nosotros administramos un fármaco, pero hacemos un procedimiento. Por ejemplo, tengo un diente con absceso, no lo medico nada más. Lo medicamos y le terminamos tratando ese diente. En cambio, en medicina, yo tengo una neumonía, administramos fármacos. No un absceso, administramos fármacos. No hacemos nada más en medicina. Pero en odontología va acompañado de un tratamiento local, de un tratamiento mecánico. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? En cuanto a los fármacos de espectro, hay que tener en cuenta que dejaron de usarse un poquito, ¿ya? Y hay que tener en cuenta también que las penicilinas naturales ya no se están utilizando mucho, debido a que no se conocen sus indicaciones y sus dosificaciones, pues no se acostumbran mucho. Por eso habían muchos errores antes. Y al haber estos errores, las bacterias hicieron resistencia. ¿Ya? Tengamos cuidado. Una pregunta que nos hacemos constantemente es, ¿cómo elegir entre tantas opciones? ¿Cómo elijo? Porque han visto que tengo muchas. ¿Cómo sé cuál? A ver, ¿cómo sé? Vamos a ver. Primero, doctores, tenemos que conocer cuándo prescribir y cuándo no prescribir. A veces nos equivocamos. Nosotros normalmente prescribimos una terapia empírica. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es el microorganismo que causó el absceso. ¿Ven? Y aparte porque no hacemos cultivos.
Antiguamente se hacían cultivos. La secreción recolectada se mandaba. Y según eso se hacía un antibiograma. ¿Saben qué es el antibiograma? Se hacían pruebas de sensibilidad y resistencia de los antibióticos que queríamos usar frente a las bacterias. ¿Ya? Pero ahora ya no. Lo hacemos de manera empírica. ¿Ya? Muy bien. Ojo, tener cuidado que como nosotros prescribimos de manera empírica, muchas veces podemos tener bacterias productoras de beta-lactamasas y fracasar con antibióticos de bajo espectro o sensibles a la producción de esta beta-lactamasa. ¿Ya? Ojo, ya no se recomienda la antibiótico-terapia como profilaxis. ¿Ya? Ojo, ya no se recomienda la antibiótico-terapia como profilaxis. O sea, no, por si acaso voy a dar, no. ¿Por qué? Porque todo eso aumenta la posibilidad de resistencia bacteriana. ¿Listo? Recuerden, esto no lo digo yo, lo dice el Journal Dental Internacional y la Federación Dental Internacional. ¿Ya? Entonces vamos a repasar aquí un poquito la terapéutica. Miren, tenemos el primer grupo, está la amoxicilina con ácido clavulánico, la cefalexina y el cefadroxilo. ¿Recuerdan a qué grupo pertenecen esos antibióticos sombreados? ¿Recuerdan? ¿A cuál? A las, sí, todos son penicilinas. Es amoxicilina con ácido clavulánico, cefalexina, cefadroxilo. Pertenecen a un grupo, ¿recuerdan que les di la mnemotecnia? Son penicilinas y cefalosporinas. ¿Cuáles son penicilinas? Amoxi y amoxi con clavulánico, ¿verdad? Muy bien. Y cefalosporinas, cefalexina y cefadroxilo. Y en conjunto, ¿qué son? Beta-lactámicos. No se olviden, son los beta-lactámicos. ¿Ya? Son los beta-lactámicos. Acá vamos a ver su dosificación. Miren, es muy parecida. Lo bueno. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál era la mnemotecnia? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Pecamos. ¿Se acuerdan? Pecamos. Penicilinas. ¿Qué más eran? Cefalosporinas. Carbapenemas. Y monobactámico. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué efecto tenían? Bactericida, porque actuaban a nivel de la pared celular. Entonces, cuando tengo infecciones que son agudas y que son de avance rápido, me convendría prescribir estos medicamentos. ¿Ya? Me convendría prescribir estos medicamentos. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos otro grupo. Tenemos el grupo de la acitromicina, claritromicina, eritromicina, tetraciclina y clindamicina. ¿Qué grupo es este? ¿Recuerdan la mnemotecnia? Ah, muy bien. Lima, te amo. En este grupo los fármacos, ¿cómo eran? Eran más bacteriostáticos. Eran bacteriostáticos. Por lo tanto, en pacientes que son sistémicamente comprometidos, neutropénicos, con bajas defensas, no estarían muy indicados. Están indicados más los bactericidas. ¿Ya? Muy bien.
No se olviden, ¿ya? Muy bien. Y luego tenemos los últimos. ¿Recuerdan? Metronidazol, levofloxacino, moxifloxacino y sulfamethoxazol timetropin. En este caso, el sulfamethoxazol se usa más para infecciones digestivas y el levofloxacino se usa para infecciones ya resistentes. No es la primera alternativa. Además que en niños no indicamos quinolonas. ¿Alguien me puede decir por qué? A ver, alguno de ustedes. Doctores, ¿por qué no podemos usar en niños quinolonas? ¿Ah? ¿Por qué no le puedo dar levofloxacino, ciprofloxacino? Porque recuerden que las quinolonas se depositan en los cartílagos de crecimiento, ¿ya? Entonces, como se depositan en los cartílagos de crecimiento, pueden llegar a alterar los cartílagos de los niños. Pueden inhibir el crecimiento. Entonces, de preferencia, yo no voy a exponerlos a la ingesta de estos fármacos. ¿Cuál era la mnemotecnia, recuerdan? Era quinolonas. Justo, miren, quinolonas. Levofloxacino, ciprofloxacino, moxifloxacino, norfloxacino. Quinolonas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctores, doctoras, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro, seguro? ¿Sí? ¿No hay dudas? Muy bien. Seguimos entonces. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los microorganismos más relacionados a las infecciones? ¿Por qué? Porque también eso me va a dar una idea de cómo voy a prescribir. Por ejemplo, si son sitios del cuello profundo, no voy a recetar amoxicilina. Tendré que dar algo más complejo, amoxiclavulánico, clindamicina, cetrazona, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que mientras más profunda es una infección, más probabilidad de encontrar anaerobios hay, ¿ya? Y dentro de las bacterias que están circulando, las que tienen mayor producción de inhibir beta-lactamasas son las que tienen el estafilococo dorado, las porfiromonas, los bacteroides, el estafilococos piógenes, ¿ya? Esos de ahí. Entonces, cuando yo sospeche de eso, voy a elegir antibióticos que sean lo bastante fuertes y potentes para inhibir el crecimiento de estas bacterias. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo prescribo y cuándo no? Me habían preguntado, acá les he hecho una diapositiva para ayudarles a tomar la decisión. ¿Voy a prescribir siempre? No. No voy a prescribir en todos los casos. Voy a evaluar primero cada caso. Primero, tengamos en cuenta que indicamos la administración de antibióticos sistémicos cuando nuestro paciente presenta aumento de temperatura acompañado de inflamación, cuando presenta malestar general, cuando presenta linfadenopatía, o sea, los ganglios están aumentados de volumen, sobre todo los ganglios de la cadena cervical, cuando el paciente tiene trismus, también, cuando el paciente tiene dificultad para respirar, también, paciente que tiene periodontopatías y tiene que operarse de bastantes cirugías, bien, siempre y cuando las heridas estén contaminadas, ¿ya? Muy bien.
Vamos a ver cuándo no está indicado. En pulpitis, en infecciones apicales agudas donde no hay otro hallazgo clínico, en alveolitis tampoco, y en periodontopatías tampoco. Hay diseminaciones más notorias, doctores, como por ejemplo la celulitis, ¿no? El aumento de volumen facial. Entonces ahí tenemos que tener bastante cuidado para no esperar a que las bacterias armen un cuadro más aparatoso. ¿Verdad? No se vayan a olvidar, ¿ah? No todo se medica. Por ejemplo, si encontramos un diente de leche con un absceso, una pieza 8-4, con absceso, inmovilidad y un poquito de malestar, ¿qué diríamos? A ver, ¿qué diríamos, doctores? ¿Medicamos o no medicamos? ¿Oh? ¿Medicamos? Si es un absceso que tiene un lugar de salida, una fístula, ya no necesitamos, solamente tratamos localmente el diente. Claro, puedo hacer una apertura cameral, un drenaje, ¿no? Una incisión, etcétera. Muy bien. Entonces, miren, podemos ir desde amoxicilina con ácido clavulánico en más resistentes, en alérgicos, clindamicina y acitromicina, en amplio espectro con ciprofloxacino, en amplio espectro, o sea, ya cuando no ha dado resultado lo otro. Metronidazol en infecciones periodontales o pronaerobios y la penicilina. En el caso de las penicilinas sintéticas, podemos administrarlas cada 8 o cada 12 horas. En el caso de los macrólidos como la citromicina, la dosis es una vez al día y se puede administrar por 3 días consecutivos. ¿Ah? En alérgicos, la alternativa es Clinda, primera, de ahí acitromicina o metronidazol. ¿Ya? Muy bien. Aquí les he traído también para la terapéutica una dosificación de diferentes antiinfecciosos. Miren, estamos viendo aciclovir, que es para los virus, por ejemplo, virus herpes simple, herpangina. Se puede dar cada 8 horas de 400 a 800 miligramos. También tener en cuenta el famciclovir, se administra en herpes zóster, ¿ya? Gingivoestomatitis herpética aguda, en eso. Y los antibióticos tenemos cefuroxima, ceftriaxona, como cefalosporinas. Penicilinas, amoxicilina y amoxicilina con ácido clavulánico, pero penicilinas sintéticas. ¿Ya? Macrólidos, claritromicina, acitromicina, ¿listo? Y macrólidos, eritromicina también. ¿Listo? Miren, acá tenemos otros fármacos. Tenemos antimicóticos de 150 a 400 miligramos, en caso sea el fluconazol, 2 veces al día o una vez al día. Las quinolonas, ya, muy bien. Recuerden que yo voy a dosificar según la infección, ¿ya?
¿Por qué? Porque a veces prescribimos ¿por cuántos días? Por 5, si fuese macrólidos por 3 o 7 días. Entonces tenemos que asegurarnos de dar medicación cuando sea solo necesario, pero que el paciente haga el procedimiento. De nada va a valer que yo detenga, ¿no? Posponga la infección prácticamente y no se hace el tratamiento dental. Puede producir resistencia. Cuando ustedes mediquen, por ejemplo, en el caso de los niños, se le dice, va a estar medicado, me lo traes al segundo día o tercer día, o ahora si es que requiere de urgencia, pero que las tomas continúen habiendo recibido tratamiento odontológico. ¿Verdad? Eso es muy importante. No se olviden, por favor. ¿Listo? Para elegir un antibiótico, ¿qué debo valorar, doctores? Debo valorar las alergias, ¿ya? Sobre todo, ¿qué medicamentos son más que nos recuerdan? De los que hemos visto en antibióticos. A ver, doctores. ¿Cuáles? De los antibióticos, ¿cuáles pueden producir más reacciones? Las penicilinas. Y en segundo lugar, tienes las cefalosporinas. ¿Ah? Penicilinas, cefalosporinas. Otra cosa que tengo que evaluar, la función hepática y renal. ¿Recuerdan que les dije? Función hepática y renal. ¿Qué fármacos son mejores tolerados por el hígado y por el riñón? Doctor, una pregunta. En el caso de que el paciente llegue con dolor dental, ¿le puedo hacer la extracción o es que el cuadro de dolor evitaría? Sí, sí funciona. Ah, lo que pasa es que la inflamación altera el medio. Altera el medio y por eso es que se siente como que no ha habido anestesia. Pero en esos casos, tú puedes alterar el medio. Si hay mucha inflamación, lo primero es saber cuántos cartuchos puede recibir tu paciente, ¿ya? Para ver si lo puedes compensar con un cartucho adicional. O si no, tratar ese pH, porque cuando está inflamado o hay infección, el medio se pone ácido. Y si se pone ácido, cuando llegue el anestésico local, lo va a neutralizar. Podemos entonces lavar la zona, si es una zona que se puede lavar para cambiar su medio, o podemos usar un poco de bicarbonato para alterar el medio. Y ahí ya podemos colocar anestesia. Algunos cuando tienen que obrar rapidito, el número de cartuchos, tú lo hayas multiplicando el peso del paciente por la dosis del anestésico. ¿Cuánto es la dosis de lidocaína? 6 miligramos por kilogramo de peso, si es que trae vasoconstrictor. Si no trae vasoconstrictor, puede ser 4.4, menos. Eso se multiplica y se divide entre 36. Y ahí obtienes tu número de cartucho. ¿Ya? Así es. Pero normalmente un adulto puede recibir máximo 8 cartuchos. Pero si es especial el paciente, tienes que calcularlo. Doctor, y en esos casos lo que pasa es que si es solo inflamatorio, sí puedes esperar con antiinflamatorios. Pero si es infeccioso, mejor le damos una dosis de ataque y lo hacemos ese mismo día. Porque recuerda que lo que nos dijo el journal de la Academia Dental Americana, de que nosotros hacemos terapia secundaria, ¿no? De complemento. Administramos el antibiótico y hacemos el procedimiento local.
Podemos ser una hora antes o un día antes, pero ojo, eso no es profilaxis antibiótica. Eso solamente es una terapia preventiva. No confundan. No vayan a pensar que yo les estoy diciendo da profilaxis. No, eso no es profilaxis. Eso se llama terapia preventiva o dosis de ataque. Es diferente. Profilaxis antibiótica lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Cuál es la diferencia? En que en la terapia preventiva yo voy a dar el antibiótico un día o una hora antes o antes del procedimiento, pero la misma dosis estándar. Mientras que cuando yo doy profilaxis antibiótica, yo doy una dosis muy alta. Está preestablecida y la doy por única vez. Una hora o 30 minutos antes de un procedimiento invasivo en pacientes de riesgo médicamente comprometidos. ¿Se dieron cuenta que es diferente? Terapia preventiva y profilaxis. ¿Me colocan en el chat? ¿Me colocan en el chat, doctores? A ver, por favor, para estar tranquilo. Muy bien, Betsy. ¿Quién más? Medalí, Yurika, Soeli, Lisdey, Almendra. Muy bien, muy bien. ¿Qué otros factores? La resistencia del huésped. Eso también es importante. ¿Por qué? Porque si mi paciente tiene bajas defensas, el antibiótico puede fracasar. ¿Qué tipo de antibióticos recomendaríamos en pacientes con problemas de defensa, doctores? ¿Qué le daríamos? ¿Mm? ¿Qué le daríamos? ¿Qué tipo de antibióticos? Ah, a ver, vamos. Pueden ser penicilinas, ya muy bien, pero recuerden los bactericidas. Bactericidas, ¿ya? Bactericidas, ¿sí? Bactericidas. ¿Listo? En pacientes médicamente comprometidos o con defensas bajas, hacemos administración de fármacos bactericidas. ¿Sí? ¿Y doctores? Muy bien. ¿Qué más? Hay que evaluar también la gravedad de la infección. O sea, no voy a irme de frente. ¿Qué dice doctor? Si viene el paciente con pulpitis, ¿se trataría directamente de una infección? No. La pulpitis, recuerden, hemos visto en la tabla de prescripción, no se trata con antibióticos. La pulpitis es una inflamación por una lesión cariosa profunda, por un trauma, por recalentamiento pulpar, exposición pulpar, etc. Pero no, eso se trata solamente con analgésicos. Aún así, habiendo infección en un diente, no se medica. Se medica solo cuando hay manifestaciones sistémicas. Disfagia, disnea, fiebre, linfadenopatía. Ahí. Pero si es una infección que tiene su tracto de salida, su fístula, todo duro, no. A una angina de Ludwig, claro que sí, porque la angina de Ludwig no tiene vía de salida. Es un acúmulo purulento en el piso de boca, espacios aéreos, es diferente. No tiene una vía de salida como un absceso apical crónico que tiene tremenda fístula y sale por vestibular. En celulitis depende el tamaño del aumento de volumen y si ha sido primera vez o ya es reincidente. Podemos atacar vía oral una UCIS y continuar
o podemos aplicar intramuscular. Claro que sí. Sí, está bien. Entonces, evaluamos la gravedad. Otro aspecto importante, las condiciones fisiológicas del paciente. No es igual medicar a un niño, medicar a una gestante o un adulto mayor. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia? Un niño, una gestante y un adulto mayor. ¿Cuál será la diferencia? ¿Ah? ¿Cuál será? Díganme, chicos. A ver, miren, la diferencia básicamente es que en una gestante yo me tengo que basar en la clasificación de la FDA, pudiendo solo prescribir fármacos de la categoría B o A, pero hay pocos. ¿Listo? En un niño, yo solo voy a prescribir fármacos que sean seguros durante la niñez, fármacos que no requieran de una maduración orgánica mayor. Por ejemplo, penicilinas, clindamicina, citromicina, paracetamol, ibuprofeno. Eso de ahí. Cuando todavía son pacientes muy pequeños, los órganos de maduración y de excreción farmacológica no han madurado. ¿Cuáles son? Tanto hígado, riñones y en algunos casos también intestinos. ¿Sí? En adultos mayores, porque los adultos mayores, sus órganos ya están muy viejitos, ya no trabajan igual. En esos casos nosotros vamos a aumentar el tiempo entre las tomas o evaluarlos si es que trabajan o no trabajan bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, doctores? ¿Cómo van? A ver en el chat, coméntenme. ¿Todo bien, doctores? Ya. Si se trata de un paciente con compromiso sistémico, tengo que reconocer tres aspectos importantes. Mira, las anginas de Ludwig, doctora, son infecciones que se manejan de manera hospitalaria. ¿Por qué? Porque las anginas de Ludwig se complementan con incisión y drenaje. ¿Por qué? Porque las bacterias que forman son bacterias piógenas. Entonces, si tú solo medicas, la secreción y la pus que producen no desaparece. Se va depositando en los espacios. En el espacio sublingual, en el espacio submandibular, ¿ya? Claro, si llega lo requieres de inmediato, pero lo puedes ir medicando. Puedes colocarle, si puedes canalizar una vía, le puedes colocar ceftriaxona, que es muy buena la ceftriaxona, ¿ya? O intramuscular también le puedes colocar ceftriaxona, porque la ceftriaxona es versátil, puede ser intramuscular o intravenosa, ¿ya? Clinda también, si es que fuese alérgico, pero le podrías dar una dosis de ataque de 600 intramuscular y derivarlo al hospital al menos mientras va, lo atienden, lo reciben en la emergencia y ya está cubierto con antibiótico. Y una nota donde coloques qué antibiótico le has administrado para que ellos se lo puedan continuar. De esa manera no le dan otro antibiótico distinto. ¿Ya? La ceftriaxona es muy buena, pero ojo, no es la primera opción. O sea, no es que, infección que llega a ceftriaxona, no, porque si no te hace efecto ya fuiste. Tienes que probar de menos a más. Recuerden, es como matar una mosca. ¿Con qué puedo matar una mosca? Con un matamosca, ¿no? ¿Sí o no? Claro.
También lo puedo matar con un martillo. Puede ser. Pero ¿cuál es el problema? El matamosca no malogra nada. Solamente le da y listo. En cambio, nosotros sí podemos colocar, si nos forman para eso también, como terapéutica. O sea, ahí la pregunta, doctora, ¿puedo administrar anestésicos endovenosos o intramusculares? Si es para combatir una infección dentro de mi competencia, sí. Pero si voy a administrar otra cosa, no sé, pues vitamina C, no, eso no. Depende para qué lo hago. Si es para salvarle la vida también a un paciente que esté en shock o algo, sí. Me va a depender de eso principalmente, ¿ya? Muy bien. Cuando hay compromiso inmunológico, hay tres posibilidades: autoinmunidad, hipersensibilidad e inmunodeficiencia. ¿Serán lo mismo? No. La autoinmunidad es cuando nuestro cuerpo es atacado por nuestro propio sistema inmunológico, ¿ya? Produciendo una enfermedad autoinmune, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos la hipersensibilidad, que es una reacción del sistema inmunológico hiperactivo a una sustancia, no reconociéndola y produciendo daño al paciente. Y la inmunodeficiencia es cuando la respuesta inmunológica es baja, es deficiente, aumentando la posibilidad de infecciones o de contraer problemas de salud. Tenemos pacientes que tienen enfermedades organoespecíficas y no organoespecíficas. Esto es en los pacientes con problemas inmunológicos, que a veces tienen alteraciones en órganos, riñón, tiroides, sangre, o a veces son enfermedades autoinmunes que se generalizan a diferentes partes del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que evaluar en un paciente? La inmunodepresión o inmunocompetencia. Les pregunto, ¿con qué examen de laboratorio yo podría tener una idea? Doctores, ¿con qué examen de laboratorio? ¿Cuál me daría una idea? Para yo saber, ¿no? ¿Cómo están las defensas? A ver, Almendra, Jessica, Betsy, Linda, Lizzie, Medalí, Lizzie. ¿Qué examen le pediríamos? Claro, le pediríamos un hemograma completo y diferenciado. ¿Por qué le pediría un hemograma? Porque el hemograma permite evaluar las tres series hematológicas. ¿Cuáles son? Serie roja, eritrocitos, serie blanca, leucocitos y plaquetas o trombocitos. Por ejemplo, ¿cuándo evaluaré la serie blanca? Para descartar si hay infección o si las defensas están bajas. Si están muy altos los leucocitos, puede ser infección. Si están muy bajos, puede ser inmunosupresión o inmunodepresión. ¿Listo? En mis plaquetas, pacientes que tienen problemas de sangrado pueden tener trombocitopenia, entonces van a tener riesgo de sangrado. Y mis glóbulos rojos
para descartar anemias, policitemias, etc. Yo tengo que reconocer si mi paciente es inmunodeprimido o inmunocompetente. ¿Por qué? Porque inmunodeprimido es un paciente que tiene defensas inferiores a lo permitido. Por lo tanto, tiene riesgo de múltiples infecciones oportunistas. Y el inmunocompetente es el paciente que tiene una respuesta óptima o normal al promedio, ¿no? Muy bien. En el hemograma yo puedo evaluar mis glóbulos blancos y una célula inflamatoria llamada neutrófilo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Y acá les voy a mostrar un poquito de leucocitos. Los leucocitos son los glóbulos blancos. Pueden verse en el hemograma. Los valores son de 5.000 a 10.000. Miren, ¿ya? Si están elevados, se llama leucocitosis. Si están disminuidos, se llama leucopenia. Les pregunto, en una infección odontogénica, ¿qué habrá si yo le pido un hemograma al paciente? ¿Qué habrá, doctores? Claro, va a haber leucocitosis. Quiere decir que mis glóbulos blancos van a estar altos. ¿Por qué? Porque mi cuerpo va a producir más defensas para combatir la infección. Entonces, ustedes también, cuando quieren controlar una infección que están medicando, pueden pedir un hemograma. Si el hemograma muestra una leucocitosis marcada, es una infección bastante fuerte, que debería ir disminuyendo con el tratamiento que ustedes van a instaurar. Y si tengo un paciente que tiene menos de 5.000, por ejemplo, 3.000, 2.000, ese paciente está bajo de defensa. ¿Cuándo me preocupo? Cuando tenga menos de 1.000. Ahí es un paciente de riesgo. ¿Ah? Las células de defensa las vamos a dividir en dos grupos: los granulocitos y los agranulocitos. La diferencia radica, doctores, que tienen gránulos. ¿Ven? Estos son granulocitos y estos que no tienen son agranulocitos. ¿Cómo los voy a reconocer? Porque los granulocitos, miren, ven granulocito, ven basófilos, eosinófilos, neutrófilos, agranulocitos, monocitos y linfocitos. ¿Cuál es la célula inflamatoria que más se encuentra en los primeros estadios? Neutrófilo. ¿Ya? Cuando vamos a evaluar los leucocitos, podemos evaluarlos en porcentajes y en total. Claro, son la primera línea de defensa. Entonces recuerden, puede haber leucocitosis por infección, por inflamación, por trauma, etcétera, o puede haber leucopenia por bajas defensas. La leucopenia puede producirse por pacientes que tienen problemas en la médula, pacientes que toman fármacos, que tienen quimioterapia, radioterapia, inmunosupresores, VIH, o por toxicidad. ¿No? ¿Y cómo voy a evaluar las células inflamatorias en un hemograma? Las vamos a dividir, miren, en dos tipos de valores. Yo puedo evaluar mi valor relativo, que me va a dar en porcentaje las cantidades correspondientes a mis glóbulos blancos.
Y puedo tener el valor absoluto por microlitro de sangre que me va a contar el número de células. ¿Cuál creen que es más preciso? ¿El valor relativo o el absoluto? ¿Cuál, doctores? ¿Cuál me importará más? ¿El relativo o el absoluto? Si viene el paciente para la lectura del hemograma, a mí me conviene leer el absoluto, porque el absoluto tiene las cantidades numéricas. El valor relativo solo es un promedio y un porcentaje. Miren, el neutrófilo va a ser la primera barrera de defensa. Cuando el neutrófilo está aumentado en número, se llama neutrofilia. Cuando está disminuido en número, se llama neutropenia. ¿Ya? El segundo grupo de células van a ser los linfocitos. Miren, son los que más observamos. Normalmente los eosinófilos se presentan en pacientes con problemas respiratorios. Los basófilos en problemas de alergia. Y los monocitos en inflamaciones de tipo granulomatosas. Claro. Entonces, la fórmula absoluta, la que tiene contadas las células por microlitro de sangre, tiene más importancia que la relativa. Sobre el neutrófilo, recordemos que es la célula más importante y la primera barrera de defensa. Puede estar disminuida, cuando está disminuida se llama neutropenia, y cuando está aumentado se llama neutrofilia. Recuerden, neutropenia disminuido, neutrofilia aumentado. Cuando hay neutropenia, el paciente tiene riesgo de infección por bajas defensas. Y cuando tengo neutrofilia, puedo sospechar de infecciones, cáncer, algún tipo de lesión interna, trauma, etc. Cuando las defensas están bajas, habíamos dicho, ¿recuerdan? Y los neutrófilos, que normalmente son de 3.000 a 5.000, empiezan a descender menos de 1.000, hablamos de neutropenia. En la neutropenia es grave porque puede producir la muerte del paciente. La neutropenia puede ser leve, moderada o severa. Puede ser leve, moderada o severa. ¿Cómo me doy cuenta? Por la numeración. Si es leve, el paciente va a tener más de 1.000 neutrófilos. Pero si tiene menos de 1.000 hasta 500, es moderada. Y si tiene menos de 500 neutrófilos, esa neutropenia es severa. En esos casos, el paciente tiene que estar en aislamiento. ¿Ya? Y si voy a hacer procedimiento, doctor, tendrías que dar profilaxis antibiótica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como está con las defensas muy bajas, tiene riesgo de endocarditis bacteriana o infecciosa, que es lo mismo. ¿Ya? Otra cosa importante que les quiero enseñar, ya que nosotros vamos a tratar infecciones. Cuando tenemos una infección, ¿qué había? ¿Recuerdan que les dije a nivel de los glóbulos blancos qué había? ¿Recuerdan? En el hemograma, ¿qué había cuando había infección? A ver, ¿qué había? ¿Recuerdan? Vamos, chicos, ¿qué había en el hemograma? ¿Qué aumentaba cuando había infección? A ver, ¿qué aumentaba en una infección cuando pedíamos un hemograma? ¿Recuerdan?
Los leucocitos, muy bien. Aumentan los leucocitos. Y de los leucocitos en total, ¿cuáles son los que aumentan más? El neutrófilo, el basófilo, el eosinófilo. ¿Cuál? ¿Cuál? Ya hay leucocitosis, pero ¿qué tipo de leucocito aumenta más? Los neutrófilos. A ese aumento se le llama neutrofilia. ¿Ya? Y doctor, ¿por qué es importante esto? Porque cuando tengas un paciente con infección, tienes que evaluar que tenga leucocitosis, ¿ya? Y evaluar la desviación. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo una infección, aumentan mis neutrófilos, ¿ya? Y aumentan mis leucocitos. Pero la médula, pero la médula, ¿ya? Pero la médula empieza a formar más células. Miren, empieza a formar más células, ¿ya? Ojo, muy bien. Hay dos posibilidades cuando la médula empieza a producir neutrófilos, ¿ya? ¿Cuál es la primera posibilidad? A ver, muy bien. Que se desvía a la izquierda o se desvía a la derecha. ¿Cómo es eso? Desviación a la izquierda es cuando aumentan los neutrófilos, hay neutrofilia, pero estos neutrófilos son neutrófilos jóvenes, inmaduros. Miren cómo están jovencitos todavía, miren, ni siquiera están segmentados. ¿Están viendo? ¿Y eso en qué va a importar? Porque cuando yo encuentre eso en el hemograma, quiere decir que estoy frente a una infección aguda, que está siendo agresiva y que el cuerpo está tratando de defenderse a como pueda. Luego tenemos la desviación a la derecha. En la desviación a la derecha, doctores, hay formación también de neutrófilos, pero estos neutrófilos son maduros, ya están segmentados, ya no son bastones, ya son segmentos, son más maduros. Entonces, ¿qué me indicaría una desviación a la izquierda? Que la médula está produciendo elementos inmaduros para defenderse como puede. Entonces hay que tener cuidado porque estaría tratando de una infección que esté empezando de manera agresiva. Eso es importante ver. Claro, infección aguda. Y si hay desviación a la derecha, quiere decir que ya está madurando los neutrófilos, está mejorando con el tratamiento, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? A ver. Esto sí, tienen que conocerlo porque cuando tengan pacientes, tienen que pedir. Viene un paciente con la cara hinchada, tengo que pedirle. Le voy dando tratamiento y le pido que se haga de una vez. ¿Y yo cómo evalúo entonces si el antibiótico está haciendo efecto? Porque pido después de las 48 horas otro hemograma. ¿Y qué debo ver? ¿Desviación a la izquierda o a la derecha? Si ya pedí 2 días después de la terapia. ¿Qué debo ver? ¿Izquierda o derecha? A la derecha. Porque quiere decir que ya maduraron. Que la médula ya no está preocupada en mandar elementos jóvenes e inmaduros. ¿Verdad? ¿Qué debe haber bajado también? Mi leucocito. Ya no debo tener leucocitosis. O si la tengo, debe ser menor a la primera. ¿Verdad? Claro. ¿Ven? Así se maneja. Sí.
Doctor, una pregunta. ¿El ejercitarse hace que estimule el crecimiento de células jóvenes? No tanto de células jóvenes, sino que el ejercicio produce leucocitosis. O sea, tus pacientes, si son de hacer deporte, actividades de fisicoculturismo, ¿no? Vas a ver que en su hemograma tienen mayor número de leucocitos. ¿Por qué? Porque es una manera de defenderse del cuerpo, no frente a la actividad y frente al gasto energético. ¿Ya? ¿Alguna pregunta aquí con hemograma? ¿Todo bien con hemograma? ¿Preguntas? ¿Todos saben cómo interpretamos? ¿Seguro? Muy bien. Es importante, ¿ya? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Seguros? Si no les pregunto yo a ustedes. Ya, muy bien. Perfecto. Ahí recuerden que hay una desviación a la izquierda y a la derecha. Izquierda, elementos inmaduros y derecha, elementos maduros. También hay otras alternativas, doctores, pero que son para pacientes sistémicamente comprometidos. O sea, ya esquemas más complejos. Estos esquemas normalmente se manejan en el hospital. Y ojo, el criterio clínico es de mucha importancia. ¿Cuál es el criterio clínico? El tipo de la infección. Produce leucocitosis, altera signos clínicos, está produciendo dificultad para comer, dificultad para respirar, hay linfadenopatía, hay ganglios, todo eso. Hay aumento de temperatura, alza térmica. Otra cosa importante, la terapia antibiótica no reemplaza el tratamiento local. Miren, por eso que a veces no es bueno decir, ah, ya lo voy a medicar y lo mando a su casa que venga en 7 días. No, porque en ese tiempo pueden pasar muchas cosas. Recuerden, la terapia antibiótica no reemplaza la terapia local. ¿Ya? Siempre debemos prescribir antibióticos cuando sea necesario. Cuando voy a prescribir antibióticos en pacientes médicamente comprometidos, debo monitorear cada 24 horas que haya ausencia de clínica, que la leucocitosis disminuya o que ya no haya tanta desviación a la izquierda, todo eso. Otra cosa importante son los órganos encargados del metabolismo y la excreción. En caso del hígado, debemos reducir la dosis de eritromicina, clindamicina y metronidazol. ¿Cuándo también debo proteger el hígado? Cuando el paciente ha tenido antecedentes de tuberculosis o ha recibido tratamiento para la tuberculosis. Ah, ¿por qué? Porque los antituberculosos son hepatotóxicos. Pueden dejar un daño a nivel hepático por el tratamiento de la tuberculosis. Entonces, si yo doy fármacos, tengo que ajustar. ¿Listo? Luego tenemos el riñón. ¿Qué hace el riñón? El riñón es un principal órgano para la excreción. Va a eliminar los desechos a través de la orina. ¿Ya? ¿Cuáles funcionan bien a nivel renal? La clinda,
el metronidazol, los macrólidos, la cloxacilina. ¿Cuáles no funcionan bien? Amoxicilina, todos esos. ¿Listo? ¿Qué otra solución tendría, doctores, si es que tengo un paciente con problema renal o hepático? Esto. No se olviden. ¿Puedo disminuir la cantidad dada en cada dosis? Opción 1. ¿O puedo aumentar el intervalo entre dosis? ¿Vieron? Puedo aumentar el intervalo entre dosis. O sea, 1, puedo modificar la dosis que no sea muy alta. O 2, no modifico la dosis, pero modifico las horas de toma. ¿Listo? No se vayan a olvidar. ¿Aquí alguna pregunta? ¿Listo, doctores? Recuerden, a nivel renal, la clinda, el metronidazol y los macrólidos funcionan bien. ¿Ya? A nivel hepático son las penicilinas. ¿Ya? Muy bien. En la gestación, también hay que tener en cuenta, no recomendamos fármacos en el primer trimestre de gestación. ¿Por qué? Porque se está dando la organogénesis, los esbozos de los futuros órganos. ¿Ya? ¿Todos los antibióticos pueden causar problemas en el primer trimestre? Sí. Por más inofensivos que sean en el primer trimestre, no se recomienda la administración de fármacos. El segundo trimestre puedo prescribir fármacos de la categoría B, pero de preferencia siempre es más seguro no usar antibióticos. ¿Ya? Acá les muestro algunos. Las penicilinas, tanto las sintéticas como la amoxicilina y la ampicilina. Los macrólidos como la citromicina y la eritromicina también son categoría B. Y de las cefalosporinas, la cefalexina también. Pueden ser ingeridos durante la gestación. ¿Ya? Claro, obviamente hemos dicho que es más seguro cuando lo administramos pasando el primer trimestre de gestación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctores, ¿alguna pregunta? Doctoras, ¿todo bien? La siguiente clase vamos a tener profilaxis antibiótica y también les voy a mostrar la clasificación de la FDA. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Seguros? Nada, nada, no hay dudas. Ya les voy a mostrar esto, miren. Sí, dice una pregunta en embarazadas. En embarazadas podemos utilizar como anestésico local la lidocaína con epinefrina. Se recomienda 2 cartuchos máximo con lidocaína de 1 en 100.000 o un cartucho y medio si tu lidocaína tuviese epinefrina de 1 en 80.000. Sin vasoconstrictor tiene mayor riesgo de toxicidad que con vasoconstrictor. Pero recuerden que el vasoconstrictor tiene que estar hecho de adrenalina. Si está hecho de felipressina, no se puede administrar en gestantes. Eso es un detalle importantísimo que no deben olvidar. ¿No?
Muy bien. Sí, es bien importante. Doctor, usted habló en el principio. Ah, metrotexato. Sí, sí, porque el metrotexato aumenta su toxicidad. Sí, tendrías que tener cuidado en dosificar el metrotexato o cambiarlo por otro antibiótico. Claro. ¿Quiénes toman cefalosporinas? Podría ser, pero las cefalosporinas igual tienen efectos parecidos a las penicilinas. Ya podría ir por, si es que no tiene problemas del corazón, por macrólidos, más tranquilo. Clinda, exacto. Y por último, voy a mostrarles esto. Aquí estamos viendo la vía de excreción de los fármacos. Por ejemplo, la amoxicilina con ácido clavulánico, se excretan por vía renal. ¿Eh? Mientras que la clinda, la eritromicina y el metronidazol se excretan por vía hepática. ¿Eh? Entonces sería bueno para el riñón clinda, eritro y metronidazol porque no van a afectar el riñón, van a afectar el hígado. Podría usarlo según conveniencia. ¿Eh? Eso es muy importante. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿cómo reconozco un hemograma de un paciente con infección odontogénica? ¿Qué hallazgos voy a encontrar? A ver, ¿qué hallazgos? Leucocitosis, muy bien. Recuerden que para decir leucocitosis tengo que tener más de 10.000 leucocitos. ¿Qué más veo? ¿Solo leucocitosis? Leucocitosis con neutrofilia y una desviación a la izquierda. ¿Qué era desviación a la izquierda? La presencia ¿de qué? De neutrófilos jóvenes. Muy bien, neutrófilos jóvenes. Inmaduros, muy bien. ¿Qué me indica? Si tengo una leucocitosis muy marcada con desviación a la izquierda. ¿Qué me indica eso? Una infección aguda. Muy bien. Eso. Si tengo un paciente con un absceso crónico en una molar, el paciente no refiere sintomatología, ¿lo medico o no lo medico? No. Trato el problema local, ¿no? Y soluciono el problema que tiene el paciente. ¿Ya? ¿Puedo dar analgésicos? Sí, claro, porque seguro va a haber dolor después del procedimiento, ¿no? Eso es importante. Ya, muy bien. Recuerden, tenemos antibióticos bactericidas y bacteriostáticos. Los bactericidas están indicados para pacientes susceptibles, ¿ya? Pacientes que necesitan que el antibiótico elimine el microorganismo. Y los antibióticos bacteriostáticos pueden ser alternativos en pacientes sanos o en pacientes que no toleran muchas tomas, por ejemplo, los macrólidos de la citromicina. ¿Ya?
Muy bien. No olvidar las interacciones farmacológicas también que hemos visto. Con diabetes, tener cuidado, metronidazol, no vamos a potenciar los efectos del antidiabético y el paciente va a tener hipoglicemia. La amoxicilina con anticonceptivos, con warfarina. La citromicina, problemas cardíacos. Tener cuidado con esos pacientes que tienen arritmia, ¿ya? Que tienen riesgo de infarto. Todos estos detallitos hay que tener cuidado. El ácido clavulánico en pacientes con hepatopatía no vaya a producir hepatotoxicidad. Así tenemos que prescribir nosotros, pensando en nuestro paciente. No solamente una fórmula de, ya, ¿qué le voy a dar? ¿Cuánto calculo? Todo. Recuerden, miligramo, kilogramo, dosis, es el resultado que obtengo, lo doy en la dosis, cada dosis. Miligramo, kilogramo, día, el resultado lo divido entre el día, o sea, 3 tomas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, doctores? ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Seguros? Aprovechen en dar sus dudas. ¿Seguro? ¿Seguro, doctores? Muy bien. Les voy a mandar la lectura, recuerden. Léanlo, por favor, para que tengan conocimiento. Si tienen dudas, escríbanme. Yo estoy llano a responder sus dudas. Si tienen algún casito interesante, también lo podemos ver. A veces nomás me demoro un poquito en responder por lo que estoy en varias cositas, pero igual les apoyo. No sabría decirles si la lectura de la clase pasada. Ah, no. La clase pasada no hicimos clase. No hicimos clase, por eso no han subido. Esta la van a subir. La semana pasada no hicimos clase porque estaba con el tema de la voz, no podía hablar. Sí, la anterior sí la han subido porque le he mandado. La de antibióticos, sí. Igual voy a hablar con Pamela, con la señorita Pamela, para hacerle recordar. Esta la voy a enviar también, ¿ya? Le voy a comentar, porque yo las he mandado, siempre mando semanal, ¿ya? Muy bien, chicos. Repasen, por favor, sus lecturas. Nos vemos la otra semana. Que tengan una excelente jornada laboral. Ya saben, esos pacientes no hay que darle mucha medicación si no es necesario. Y evitemos las interacciones. Los exámenes de laboratorio siempre nos van a dar pautas para detener la mejor elección del fármaco. Así que no tengan temor. Conociendo las interacciones ya no puedo recetar con miedo porque ya sé lo que podría pasar. Cambio nomás de opción. Listo. Muy bien, un abrazo a cada uno de ustedes. Hasta la próxima clase. Cuídense, repasen. Buenas noches.